8 de la mañana, 13 minutos. Hoy vamos a hablar de Cuba. Este país centroamericano está atravesando una de las peores situaciones en los últimos 30, 40 años. No se recuerda una crisis social, comunitaria, desde el final de la Unión Soviética, ¿sí? Allá por los años 90, cuando dependía prácticamente la isla del aporte que le hacía la Unión Soviética. El 88% de la población, después vamos a compartir datos más precisos y más duros, está por debajo de la línea de la pobreza y casi el 90% de la población cubana, 11 millones y medio de personas, está en desacuerdo con el régimen, con el Partido Comunista que hoy por hoy preside al país, Díaz-Canel. Pero ¿qué sucede? La gente cuando va a votar, ahora tiene mandato hasta el 2025, la gente en Cuba cuando va a votar, vota, sí, pero no elige. ¿Por qué? Porque hay 470 escaños en el Congreso, que es un Congreso unicameral. Esos 470 legisladores son elegidos prácticamente a dedo. ¿Por qué? Porque hay, se llaman así, comité de elecciones, que determinan, como les decía, casi de manera arbitraria, quiénes van a ser los asambleístas. Casi siempre no, siempre, en el 100% de las oportunidades son del Partido Comunista porque no existe la oposición y luego estos 470 congresistas eligen siempre al representante del oficialismo, en este caso es Díaz-Canel, que va a tener, porque no hay opositores, va a tener mandato hasta el próximo 2025. Se dio en las últimas horas, en el día de ayer, para ser más precisos, una situación, y es que, por ejemplo, esta empresa internacional, Western Union, que se ocupa de enviar las remesas que mandan los habitantes cubanos de distintas partes del mundo, pero fundamentalmente desde los Estados Unidos, dijo que ya no se podrán enviar las remesas porque hay algunos problemas técnicos y demás. A esto se sumaron otras empresas que realizan la misma tarea, con lo cual este dinero, que es uno de los más importantes para mover la escasa actividad comercial que hay en la isla, tampoco llega. Por eso decimos que se está viviendo una de las peores situaciones en los últimos 30, 40 años en Cuba. Vamos a compartir algunas placas con algunos datos específicos y puntuales de la situación que se está viviendo en Cuba. Cuba se hunde, la isla atraviesa su peor crisis económica en las últimas 3 décadas. Seguimos repasando. Escasez de alimentos, medicinas, hay apagones de energía todos los días y dificultades en el combustible. Recordemos que en el 2021 y en el verano del 2022 hubo grandes manifestaciones en Cuba. Esto generó el repudio internacional. ¿Por qué? Porque el gobierno de Díaz-Canel apresó a casi 400 personas que eran opositores y que estaban en las calles protestando por esta situación. El 88% de la población vive en pobreza extrema, un 13% más que en 2022. Estos datos del 88% son del año 2023, del año entero. El 88% vive bajo la línea de la pobreza. En 2023 la inflación rondó un 50%. Es algo bastante relativo porque los números que comunica el organismo que se ocupa de medir es bastante también arbitrario. 9 de cada 10 personas critican la gestión económica y social. Lo que les decía recién, imagínense que 9 de cada 10 no está de acuerdo. Pero ¿qué pasa? No pueden votar porque la votación es muy indirecta y es a través de los asambleístas que eligen estas comisiones electorales, comisiones de elecciones, y son siempre oficialistas. El 62% dice tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. Así está la situación entonces en Cuba y ahora hay manifestaciones por estos días, una vez más. Tuvimos imágenes aquí de lo que pasaba hace un par de semanas nada más. ¿Por qué? Porque dada esta crisis han aumentado los combustibles en un 500%. Esto le costó la cabeza al ministro de Economía, Alejandro Gil, que lo único que hacía era contar en televisión qué era lo que pasaba. Mataron al cartero. Así está Cuba entonces, que se hunde cada vez más en la pobreza.